Buenas noches, mi nombre es Flor Rocío Rodríguez del grupo 61 de Microbiología Ambiental. Voy a hacer la presentación de la experimentación de laboratorio de microbiología virtual. Iniciamos con la fase de experimentación, la simulación de medio de cultivo. En esta fase aprenderemos a conocer el tipo de microorganismos que podemos encontrar en nuestro entorno a pesar de ser imperceptible visualmente, pero si se ofrecen las condiciones posibles podremos observar algunas estructuras. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Entonces, en 3 recipientes se prepara gelatina sin sabor para los cultivos. En el primer recipiente colocamos en la parte central 2 granos de suelo. Los dejamos en un ambiente fresco y observamos los cambios a los 15 días. Hemos realizado un medio de cultivo casero utilizando la gelatina que contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo microbiano. Este es como el agar que se utiliza en los laboratorios. Es un medio de cultivo óptimo. ¿Qué observamos? Que se desarrolló un hongo. Este tomó los nutrientes necesarios. Vemos pues que se dio cierta coloración como rosada, roja. En el segundo recipiente, entonces, con ayuda de un gotero vamos a colocar una gota de agua de río o de charca, que sea agua residual, con la ayuda de un copito. Esta agua para este experimento la traje de la quebrada La Aroma, que es una quebrada de acá de la ciudad de Uditama, donde se hacen vertimientos de las aguas residuales domiciliarias. Entonces pues es un agua pues bien contaminada. Lo que hicimos fue arrastrar con el copito sobre la superficie de la gelatina y lo dejamos en un sitio fresco y seco durante 8 días para ver qué pasaba. Iniciamos el 15 de octubre y terminamos el 23 de octubre. Podemos observar entonces pues que hay una marca bien trazada en la gelatina. Hay la coloración roja, rosada. También hay unas manchas café y ya podemos observar como unas colonias de punticos en nuestra gelatina. Entonces pues al igual que en el primer experimento podemos observar cómo los microorganismos, en este caso las bacterias, se encuentran en la gelatina al medio para crecer y desarrollarse. Al hacer la observación macroscópica podemos observar pues lo que les había dicho ya, el color, las manchas, los puntos. Para saber qué tipo de bacteria tendríamos que hacer una observación pues microscópica en el laboratorio pues para determinar. En el tercer recipiente se colocará un trozo de muestra de hongo filamentoso. En mi caso utilicé fresa. Entonces se deja la muestra por un transcurso de 10 días. Se inició el 15 de octubre. A los 5 días se hizo un registro fotográfico, ya se observaron algunos cambios significativos. El color se desplazó hacia los bordes y la fruta se cubrió con moho de color pues blanco y algo café también. La fecha de finalización fue el 25 de octubre, pues ahí ya podemos observar también muchos punticos, supongo que son colonias de hongos. Pues hay una amplia variedad de hongos, es difícil determinar qué tipo de hongo es este, pues por su morfología, por su variedad, por su reproducción, pero según la clasificación pues, general que se ha hecho, podemos presumir que este hongo pertenece al género de Moss rhizopus. ¿Por qué? Porque están clasificados como unos mohos muy comunes que intervienen en la alteración de algunos alimentos, como las frutas, las hortalizas, el pan. Bueno, entonces enseguida pasamos a la columna de Winogradsky. El objetivo de esta fase de experimentación es reconocer los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de agua residual. La columna de Winogradsky permite conocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización por parte de bacterias dependiendo de las condiciones del medio. ¿Qué utilizamos? Entonces utilizamos una botella plástica o de vidrio, lodo, podríamos utilizar proveniente de una planta de tratamiento, de un lago, de un charco. En mi caso la utilicé de un charco.
papel periódico picado, materia orgánica, utilicé hojas de árbol seca, el papel vinipel para cubrir la boca del frasco y la puntilla de acero. Eh, ¿Qué es la columna de Winogradsky? Pues es un modelo de ecosistema que lo inventó el señor, un ruso, Sergei Winogradsky, donde él pretendía mostrar que es similar a otros tapetes microbianos que se hallan en aguas dulces o saladas, donde proliferan microorganismos del medio acuático de sedimentos, principalmente bacterias fotosintéticas. ¿Cómo está compuesta la columna? Entonces, yo tengo acá mi columna. La columna está compuesta de básicamente de tres zonas. La primera zona es la zona aerobia, que es la parte superior. Se caracteriza porque tiene mucha concentración de oxígeno. Luego la zona intermedia, que viene siendo esta zona. Esta zona se llama la microaerofila. Tiene una concentración de oxígeno, pero parcial. Y por último tenemos la zona anaerobia, que constituye el lecho del lodo. Cuando está expuesta a la luz, esta luz es absorbida por las clorofilas y las bacterioclorofilas, desarrollando así las poblaciones de microorganismos fotosintéticos. Pues a mí me sucedió que yo no leí bien la guía y yo lo dejé en un lugar no muy iluminado, entonces los primeros 5 días no pasaba nada. Entonces ya leí la guía, vi que tocaba ponerlo con buena luz y a partir de ese momento arrancó ya como a observarse los pequeños cambios que se iban dando. Bueno, el lodo está compuesto por una fuente de carbono y energía para la cadena trófica microbiana, que fue el papel filtro, el papel periódico, perdón, que fue el que yo utilicé, y la materia orgánica. Entonces lo que hicimos fue coger el frasco, introducir en el fondo ya homogenizado toda la mezcla de papel, hojas secas, lodo, y lo compactamos muy bien. Luego aplicamos la agua de charca hasta el borde, hasta los 4 centímetros que ya se habían marcado previamente. En el procedimiento ya lo socialicé. También se le agregó una puntilla. Otra cosa que pues debo destacar, la puntilla no la ubiqué al fondo, solo la ubiqué tan pronto se compactó el barro, la coloqué como en esta parte. ¿Por qué resalto esto? Porque nos dicen que en el lecho se tiende a presentar un color negro oscuro intenso, pero en mi caso se dio en la área, en la zona microaerofila. ¿Por qué? El negro, ¿por qué se da? Porque significa que hay presencia de microorganismos reductores del sulfato. La coloración es debido a la precipitación de sulfuro de metales pesados, o sea, la puntilla. Entonces, como yo la ubiqué en la parte media, pues ahí es donde en mi experimento se pudo observar el color negro, que debía ser al fondo. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos observar claramente, aquí sobre todo en las fotografías, acá pues no se ve mucho porque está oscuro, que se van formando unas algas en la zona intermedia. ¿Por qué se producen estas algas? Uno, por la presencia de oxígeno, ¿sí? Son microorganismos aerobios, entonces por la presencia de oxígeno, entonces pues ellas se desarrollan. Y dos, pues porque cuando hay una escasa producción de sulfuro, de sulfídrico, se va a dar esta producción de algas. También podemos observar el sulfuro de hidrógeno. Bueno, podemos observar que se presenta un color rojizo. Quiere decir que hay una presencia de microorganismos anaerobios presentes por el azufre.
y pues las algas verdes pues por la deficiencia del sulfuro de hidrógeno y por la presencia de mucho oxígeno en la parte superior. Con respecto al cuestionario, bueno, nos preguntan por qué se forman manchas negras en el lodo. Entonces, ya lo dije anteriormente, se producen por la precipitación de sulfuro de metales pesados como el hierro, el magnesio, con la presencia de microorganismos reductores del sulfato. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Porque los microorganismos fotosintéticos capaces de capturar el dióxido de carbono rompen la molécula de agua y desprenden oxígeno, dando la coloración verde propia de la clorofila de agua y las cianobacterias. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Entonces, esta zona constituye el lecho del lodo. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? La zona cercana a la superficie donde mayor concentración de oxígeno se encuentra. ¿Cuál es la microaerofila de la columna? Es la zona que está abajo de la zona aerobia con una concentración parcial de oxígeno. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido? Pues este olor se debe a la producción de sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy corrosivo que reacciona con el hierro para formar un lodo negro de sulfuro de hierro. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento con nuestro ejercicio de ingeniería ambiental? Pues la columna es un modelo de ecosistema similar a los tapetes microbianos. En él podemos observar el desarrollo y crecimiento de los microorganismos diferenciados y establecidos en regiones según su metabolismo. Entonces esto es como una versión pequeñita de un ecosistema. Entonces nosotros podemos observar que hay mucha presencia de muchos microorganismos que se desarrollan por las condiciones en las que se encuentra el ecosistema. Muchas gracias.